Yo apostaría por la vieja y por el viejo, porque es una forma de construir paz en Colombia. Queremos que todo adulto mayor, hombre o mujer, la mayoría son mujeres, esta es una ley para las mujeres, que tenga sus requisitos de ley, que no modificamos en este proyecto, de tiempo, de edad, tiempo de trabajo, puedan tener y gozar de una pensión. ¿Qué es lo bonito de esta reforma? Lo bonito es que hay una opción para todos y todas las colombianas, para los que tienen ingresos, para los que no tienen ingresos y para aquellos que tienen la posibilidad de hacer ingresos adicionales. Tanto el proyecto de reforma pensional como el de salud, que hace referencia a la reforma de la misma ley, como el laboral, que hace referencia a la reforma de la ley 50 también de aquella época. Lo que nos va mostrando, y qué importante se ha vuelto este Congreso de la República, porque en cierta forma lo hemos asomado a la solución de problemas estructurales de la sociedad colombiana. No es un Congreso marginal, quizás uno de los elementos que podríamos rescatar en primer lugar es que ha cobrado importancia el Congreso porque está discutiendo temas que son neurálgicos y estratégicos para el buen vivir de la sociedad colombiana. Ya veremos las diferentes apreciaciones, que siempre las habrá, sobre si vale la pena o no cambiar de manera de pensar respecto a lo que sucedía en aquel año 1993, a las reformas que se volvieron leyes en aquel entonces y que hoy, si me permiten adelantar, no cumplieron sus promesas. Pues esta era una necesidad inaplazable, porque lo que tenemos hoy en Colombia es dos regímenes que están en competencia, que son paralelos y que la verdad no cumplieron con su objetivo de pensionar al país. Que hagan una concertación entre todos los partidos y ahí saquen la conclusión, lo que sea mejor para el país. Porque no es que porque sea la izquierda que vamos a hacer esto o sea la derecha, que entre todo hagan un consenso, lleguen a un acuerdo y allí sale la definitiva. Eso es lo más importante, que es Colombia y todos estamos para nuestro país. Me parece que este gobierno ha hecho cosas muy importantes que los otros gobiernos no lo han hecho y todo lo que sea beneficio para el pueblo me parece que es importante. Por ejemplo, que no se va a tocar la edad, que la pensión va a ser a los mismos 57 años para las mujeres y a los 62 años para los hombres. Claro que sí, lógicamente que el mayor de edad debe tener una pensión, sea que haya cotizado o que el Estado le dé algo de pensión para poder sobrevivir. Creo que es el momento de mirar si eso que estipuló la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, se puede volver realidad, y es que seamos una sociedad de derechos, es que haya un Estado social de derecho, que
Y cuando uno habla de Estado social de derecho, no es que el Estado sea el sujeto del derecho, sino que la gente sea la sujeta de los derechos fundamentales. Habrá derecho a trabajar, habrá derecho a pensionarse, habrá derecho a vivir en Colombia, habrá derecho a existir en Colombia. Pues al cabo de estos 30 años tenemos que decir que la promesa del año 93 no se cumplió. Colpensiones, que es el sistema público, tiene 6 millones de afiliados y paga 1.700.000 pensiones. Y el sistema de ahorro individual hoy tiene 18 millones de afiliados y paga solo 294.000 pensiones. Es decir, no se cumplió con el papel ni la función que le había dado la Ley 100, que era que efectivamente se iba a ampliar la cobertura. Hoy lo que tenemos nosotros es en realidad que de cada 4 adultos mayores, solo 1 alcanza la pensión. La mayoría de colombianos y colombianas cotizan, pero no alcanzan los requisitos, por lo tanto lo que hay es una devolución de saldos que tampoco le cumple con el objetivo de que tengan una renta hasta que termine su vida. Lo novedoso de este sistema que nosotros estamos trabajando es justamente que hay un cambio cualitativo, pasamos a un sistema de pilares y este sistema de pilares, que son 4, un solidario, un semicontributivo, un contributivo y uno de ahorro voluntario, tiene 2 figuras que son, yo pienso, vitales. Uno es que garantizamos a los adultos mayores de 65 años y que están en condición de vulnerabilidad, les garantizamos que van a tener un ingreso para dignificar su vejez. Nosotros hubiésemos querido que el ingreso fuera igual a medio salario mínimo, pero las condiciones fiscales del país nos permiten solo darle lo que equivale a 3 veces lo que hoy paga Colombia Mayor, es decir, 223.000 pesos, con un artículo que queda claro que en la medida en que la economía del país vaya en crecimiento, nosotros podemos aumentar progresivamente también este ingreso. Y el segundo, que es muy importante, es que en este semicontributivo, que está dirigido para todas aquellas personas que cotizan al sistema, pero que no alcanzan los requisitos, es decir, no alcanzan ni a la edad, ni a las semanas. Entonces nosotros lo que hacemos con ellos es que en vez de devolverles la plata, se la transformamos en una renta vitalicia, y esta renta vitalicia es un poco más que lo solidario más lo que ellos han cotizado. Entonces estamos hablando de un recurso que va a permitirles a ellos tener una dignidad también en su vejez. El proyecto pensional, lo ha explicado la ministra, tiene un objetivo social que paulatinamente toda persona adulta, mayor, hombre o mujer que cumpla sus tiempos de trabajo y su edad tenga una pensión. Que adicionalmente, reconociendo que buena parte, 6 de cada 10 adultos mayores en Colombia hoy no tienen ningún tipo de pensión ni de bono pensional, puedan tener un acceso a un ingreso mínimo que permita dignidad en su vida. ¿Cómo así que hay sectores de la sociedad que dicen, ¿por qué quieren coger los recursos de los jóvenes para pagarle a los viejos sus pensiones? ¡Claro que sí! Porque ellos son la ciencia, nuestros maestros, que nos enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, nuestras maestras que sacrificaron tanto tiempo en sus mañanas de soportar 40, 50 pelados, niñas y niños. ¿Cómo no van a tener derecho que los jóvenes hagamos aportes solidarios para que ellos tengan la posibilidad de tener un buen beneficio con su pensión en el futuro? Y entonces los jóvenes tienen que ligarse a los proyectos e iniciativas que se presentan para que todos los colombianos tengan la posibilidad de tener una media pensión, por lo menos. Pasemos por el campo colombiano, nuestros campesinos nunca pensaron afiliarse a un régimen de seguridad social o afiliarse a un régimen pensional o tener los derechos que le puede entregar una reforma pensional del país.
otra propuesta que es lo que llamamos la pensión anticipada. Aquellos que están ya en 1000 semanas, que les falta muy poco, pero no han alcanzado el requisito, les damos lo que yo llamo un Red Bull, es decir, les damos su pensión anticipada y seguimos de su pensión, le seguimos descontando la cotización hasta que termine como tal. Ya el sistema de RAIS, en los datos que tenemos para el año pasado, el sistema de RAIS es el sistema de fondos privados de pensiones, no ahorra, ya no ahorra. Sus ingresos son iguales que sus salidas, a pesar que tiene una gran base de cotizantes y una pequeña base de pensionados comparativamente con Colpensiones. Ya no ahorra. El stock va a quedar ahí, más o menos en los niveles que hoy los conocemos. El sistema Colpensiones tiene más salidas que entradas, básicamente porque tiene menos cotizantes y mucho más pensionados. Es el gobierno el que paga esas pensiones en un porcentaje que llega hasta 12 billones de pesos. Es decir, en este momento lo que equilibra el sistema pensional es el gobierno. Ustedes lo aprueban en el presupuesto cada año, 12 billones. ¿Y qué va a suceder hacia el futuro? Que el sistema RAIS ya tendrá cada vez más egresos que ingresos, si no aumentan los cotizantes. Y el sistema Colpensiones cada vez demandará más dinero del gobierno. Llegó el momento de una reforma, si queremos hacer esto sostenible. Si lo dejamos quietico, como también sucede en la reforma de la salud, los fondos privados empiezan a perder utilidad. Utilidad para ellos, para los administradores, y utilidad social. Colpensiones es una empresa industrial, comercial y financiera del Estado colombiano. Y su tarea principal es pensionar a colombianas y colombianos que llenen los requisitos establecidos en la Ley 100 y la ley complementaria, de tal manera que las mujeres puedan tener sus 1.300 semanas y 57 años de edad, y los hombres 62 años y las mismas semanas. Aceptar el reto que nos ha puesto el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, de buscar que todos los sectores que hoy no tienen pensiones, 4 millones de colombianos que están en Colpensiones no cotizan, lamentablemente porque no tienen los recursos, porque están desempleados, etc. En el contributivo, que es donde está el gran debate, porque es la base salarial, la base de salarios que van a la Colpensiones, al sistema público, nosotros pensamos que esto es muy importante porque sí va a garantizar a los colombianos que van a tener una pensión y la responsabilidad del Estado. Entonces, obligamos para que todos los colombianos y colombianas que ganen, no importa los salarios mínimos que ganen, pero de 1 a 3 salarios mínimos tendrán que cotizar en Colpensiones. Y ello le garantizará una pensión pública al final, digamos, de su etapa productiva. Y de 4 salarios mínimos en adelante, es decir, de 3 salarios mínimos en adelante, es decir, el excedente va a un fondo de pensiones también de manera obligatoria. Esto estamos pensando en aquellas personas de clase media que están ganando hoy, digamos, 10 millones de pesos. Ellos entonces, por 3 salarios mínimos cotizan en Colpensiones y los excedentes los pueden cotizar o los deben cotizar en el Fondo de Ahorro Voluntario. Todos, así usted ahorra en el sistema privado, para ir al sistema privado primero tiene que haber ahorrado en el público, es decir, cotizado por el valor de sus 3 salarios mínimos. Ese es el valor universal de cotización para el fortalecimiento de Colpensiones, o sea, del sector público. De ahí en adelante, sus excedentes van al sistema de ahorro individual. Y esta es una única pensión, no van a ser 2 pensiones, una por el sistema de ahorro y otra por el público, no. Lo que hace esta reforma es que unifica y equilibra
este sistema. Es decir, yo le junto lo que el 75% que tiene su sistema público más lo que tiene en el sistema de ahorro individual y la persona tendrá un solo cheque pagado por cuotas partes, como de alguna manera lo ha tenido el país en otras circunstancias. Aquí hay que tener presente porque no son dos pensiones. Este sistema ya no es en competencia, sino que es complementario. Como es complementario, cambia totalmente la visión. Y recuerde que no estamos hablando de un sistema de ahorro donde yo voy al banco, ahorro un poco y después me lo dan con un capital. No, este es un sistema de seguridad social donde está colocando el Estado, el empleador y el empleado. Ese trípode es vital para un sistema de seguridad social. Ese cuento de que el ahorro solo, perdónenme que lo diga, pero es que es un cuento, que el ahorro solo puede pensionar, es eso, un cuento. Realmente en todos los países del mundo está demostrado que a punta de ahorro solo no hay pensión. Por eso se necesita la concurrencia del Estado. Y aquí lo que hacemos en este sistema público es que el sistema público de Colpensiones va a pensionar con el 75% del promedio de los últimos 10 años. Y eso va para todos. ¿Hasta cuánto? Hasta los 3 salarios mínimos, que es el monto que está allí. Ya en adelante usted ha ido a un fondo y este fondo lo que hace es también, de acuerdo al ahorro que usted haya dado y el interés de capital que se pone allá, se unifica y tendrá una sola pensión. Ahí sí junto lo del público con lo del privado y usted tendrá un cheque con esta pensión. ¿Cómo se paga ese cheque? Pues ya es internamente donde se hacen unos recursos. La gente cuando se va a pensionar viene aquí al fondo. Los fondos de ahorro individuales nos tienen que traer el bonito o la platica y con ese bonito y esa platica es que la tocamos para pagarle su pensión. Es muy importante que los colombianos sepan. Primero, que no les tocamos su ahorro. Los que están hoy, su cuentica de ahorro individual sigue. Eso sí, que no piensen que es que la tienen en una bolsa detrás, no, esta plata está invertida, los fondos la tienen invertida y quiero decirle que de esa inversión el 40% está en Colombia y el otro 60% está fuera del país, en bancos internacionales, en inversiones internacionales. O sea, para que no piensen que es que su plática se la vamos a tocar, esa plática ya está invertida. Lo que hacemos es que cuando él se pensione, el fondo nos tiene que devolver esa platica y es Colpensiones quien le va a pagar la pensión como tal. Esto es muy importante para que la gente, porque le están diciendo a la gente que es que le van a tocar sus ahorros. No, no es cierto. Las entidades internacionales expertas en esto, la OCDE, entre otras, en un reciente informe, el mismo FMI, han hablado repetidamente de que no es conveniente tener dos sistemas compitiendo. Una competencia que está ganando Colpensiones. Miren la paradoja, todo lo contrario de lo que decían en el 93. Colpensiones cada vez tiene más traslados del RAIS hacia sí mismo. Eso ha salvado el déficit fiscal en Colombia. Y esto no es de este gobierno, viene de 10 años para acá. Decenas de billones de pesos de stock de cuentas de ahorro se han vuelto ingresos de Colpensiones. Colpensiones está ganando la partida, pero no se trata de que compitan. Claro, eso en tendencia pues va a acabar la raíz y Colpensiones va a quedar como el único sistema pensional hacia adelante. Pero es mejor complementarlos. Pues la reforma de la pensión, me parece bien que les den la pensión a los campesinos, siempre y cuando no los que ya han adquirido su pensión no sufran ningún desbalance, ¿no? El volver a darle la pensión a las personas, a nuestros viejos ancianos de la tercera edad que perdieron su prima y que la Colombia Humana quiere nuevamente, bueno, la Colombia Humana no, el nuevo gobierno, retribuir y volver a dar ese beneficio a nuestros ancianos me parece un acto de humanidad maravilloso. Pues yo estoy de acuerdo con la reforma pensional porque pues facilita a las personas que ya tienen su tiempo, su edad,
por trabajo o por semanas cotizadas de que se pensionen y que tengan una vejez digna. Con un primer pilar que paga el gobierno, no los cotizantes, que es el pilar solidario, que en la medida en que se coloquen esos volúmenes de pilares en salarios mínimos, y espero no ser demasiado abstracto, dependerá el número de actuales viejos y viejas no pensionados que puedan tener un bono pensional por encima de la línea de pobreza. Verán ustedes la discusión, ¿no? Que pongamos el pilar en un salario mínimo para que los fondos privados puedan actuar a partir de un salario mínimo, no que 2, aquí está propuesto 3. Dependiendo de eso, va a ser el volumen de personas que se pueda ayudar como adultos mayores. Si lo bajas, y claro, los fondos de privados tendrían unos años más de ganancias, no más, porque igual se va a acabar, reduces el número de personas, adultos mayores, hombres y mujeres, que hoy sin pensión puedan recibir un bono pensional. De las cotizaciones que se están haciendo en el contributivo, hemos creado, o la ley crea, un fondo de ahorro. Este fondo de ahorro quiere decir que toda la plata que entre por cotización, nosotros la vamos a llevar al fondo de ahorro, que será administrado por una fiducia igual, y que no se tocará sino solo, ¿para qué? Para pagar la pensión. Si usted hoy tiene 20 años, 25 años y entra al sistema, pues esa plática solo la vamos a tocar cuando cumpla las condiciones para que tenga su pensión. Eso es absolutamente claro para el país. Y el otro elemento que quiero dejar muy claro para el país es que los que están pensionados hoy se les respetan todos sus derechos adquiridos y que se tenga claro que este régimen integral de protección a la vejez no toca para nada los regímenes exceptuados de la Ley 100. Esto es solamente para el Sistema General de Pensiones. El segundo elemento bonito de esta reforma es que tenemos el bono de género. Por primera vez, de manera institucional, hacemos un reconocimiento al trabajo del cuidado. Y es que para todas aquellas mujeres mayores de 65 años y que han dedicado su vida solo a este ejercicio, vamos a dar una compensación de 50 semanas por cada hijo criado y hasta 3, es decir, 150 semanas. Es todavía muy poco, pero es el inicio de este reconocimiento y yo lo que pienso es que en el tiempo habrá que seguirlo desarrollando y extendiendo. Esta reforma es una reforma que hace una distribución equitativa para los colombianos y colombianas y permitir que en esa etapa que termina su vida productiva, él pueda tener un ingreso que de una u otra manera le permita vivir con dignidad. El proyecto de ley que reforma el régimen pensional colombiano, podamos tener unos artículos transitorios de tal manera que podamos tener un proceso de transición entre los fondos existentes que llaman privados y el fondo público, lo que se acuerde que se traslada, que no va a ser en un año ni en 2 años, ese es un proceso de transición. Hay que entender que el señor presidente de la República es el presidente de la transición, el presidente de los cambios. El cambio hay que ir de un lado despacio hacia otro, no son cambios revolucionarios fuertes, porque tenemos que poner en práctica nuestra Carta Política de 1991 que tiene la esencia en el Estado Social de Derecho, en el servicio social y atender para que todas nuestras colombianas y colombianos tengan las posibilidades de pensionarse. La transición tiene la posibilidad o de quedarse o de pasarse, eso es lo que tiene la transición. Y lo que dice la transición es que los que tengan 1000 semanas, no 900, los que tengan 1000 semanas tienen el derecho de 2 años para que puedan fluir, porque esta reforma también quita una inflexibilidad de la Ley 100. La Ley 100 tenía 2 inflexibilidades. Una es que usted se afiliaba y en 5 años no se puede pasar a ninguna parte. Y la otra es que cuando va a terminar ya para jubilarse, en los últimos 10 años no se puede pasar. Pues esta ley lo que hace es que le quita esa inflexibilidad y le damos la oportunidad en 2 años, hasta 2 años, para que lo piense y se pase de acuerdo a una doble asesoría, que es lo que mandató la Corte Constitucional.
tenemos un cuarto pilar que es de ahorro voluntario para todos y todas. El que tenga un ingreso mayor de 3 o tenga un negocito y un día le da más plática, pues puede ir allí a este fondo de ahorro voluntario. Y al final del día, cuando ya estemos ancianos o estemos en la adultez mayor, pues vamos a tener la pensión pública, que será el 75% de lo que hayamos cotizado en el promedio de los últimos 10 años, y si es de clase media y también ahorró excedentes en el sistema individual, pues va a tener una pensión que será pagada en cuota aparte, pero será una única pensión. Y además, si pudo ahorrar en el sistema voluntario, pues va a poder mejorar su pensión, porque también lo que tenga allí se le va a sumar a lo que ya ha cotizado. Que es lo mejor que hay, porque los muchachos ahora sí se van a poder pensionar, no como ahora que la gente sale y le dan un bono quitándole casi más de la mitad y eso no les alcanza para nada y no se pensiona nadie. En cambio, con la reforma pensional pasan esos dineros a Colpensiones y ahí sí está la esperanza para que logren una pensión. Hay la oportunidad de que los viejitos, los ancianos, digo yo, no tengamos porque yo ya tengo mi pensión, tengan una pensión, media pensión digna. Los ancianos que toda la vida dieron su trabajo por la patria, entonces pues es injusto que vayan a morir en la pobreza absoluta. La reforma pensional es el alimento del pueblo. Estamos felices con la nueva reforma pensional porque sobre todo tiene un carácter de índole social demasiado sensible que hacía mucha falta para aliviar en parte las penas de la población más vulnerable. Eso lo llena a uno y estamos muy contentos con la nueva reforma pensional. Luego, un sistema pensional depende, cualquiera que sea, de la productividad de su sociedad. Y cuando se habla de productividad, que tiene que ver con producción, estamos hablando de la estructura económica del país. Pues la invitación que le ha hecho este gobierno del cambio a la discusión del Congreso y del país es que transitemos ya hacia una economía productiva basada en la agricultura, basada en su agroindustrialización, basada en la industria en las condiciones del siglo XXI. Este proyecto de ley puede garantizar el derecho universal a la pensión si Colombia puede transitar a una economía productiva. Si no, ningún sistema va a servir. No va a haber pensiones en Colombia.